Quiero dar la bienvenida a... Buenas noches, queridos amigos. Quiero dar la bienvenida al padre Cristian Santana, que nos va a compartir el día de hoy un tema muy hermoso sobre la vida pública de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, luego de esta breve irrupción, la predicación de Juan el Bautista, el bautizo, las tentaciones en el desierto, que se ubican en el sur. Ahora volvemos de nuevo a Galilea, donde comienza el ministerio de Jesús con el llamado a sus 4 primeros discípulos. Padre Cristian, muy buenas noches. Dios le pague por estar con nosotros. Buenas noches con todos. Es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente un mensaje, ¿no? Y bueno, poder por lo menos decir algunas palabras que nos ayuden, sobre todo en esta reflexión. No sé si me escuchan bien y ven la pantalla, si se ven. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, ya que decía el padre, ¿no? Ustedes vienen viendo, me sirve para también yo poder un poco actualizarme y un poco reflexionar. No es que sepa bastante, ¿no? Ni sea tan de Mateo, pero por lo menos algunas pinceladas que recuerde y algunas cosas que podamos reflexionar. Como bien decía el padre Oscar, es un pasaje que daría como una introducción ya al inicio de la misión pública de Jesús. Es justo Mateo 4:12 y siguientes capítulos versículos, perdón, de este capítulo. Entonces, vamos a ver sobre todo el texto, ¿no? El texto más o menos dice: cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértase, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban a Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y la Transjordania. Muy bien, empiezo sobre todo viendo esto de tierra de Zabulón, de Neftalí, tierra de Galilea, lugar donde el pueblo que caminaba en tinieblas, dice, ve una gran luz. Hay varias referencias posibles para algunas, una historia narrada, algunos dirán, en el libro de los jueces, ¿no? En donde el día de Madián, ahí vemos el jueces 7:16, es el día en el cual Gedeón, el más pequeño de la familia de Israel, vence con 300 guerreros débiles, frágiles, sí, llegan pero asciende una gran luz en una noche. Los guerreros de Madián eran demasiado fuertes, ¿no? Y con ese resplandor de esa luz se agreden unos a otros. Israel vence a este enemigo terrible y vienen liberados de una opresión. Entonces, podría ser también esta referencia de jueces, ¿no? Era un momento de tristeza porque vivían sometidos, momento de tristeza y sufrimiento para el pueblo de Israel. Y este juez Gedeón viene llamado por Dios a vivir esta llamada que viene llevada adelante de manera extraña. Es la historia del débil que vence al fuerte, la historia de David que vence al enorme Goliat, el débil enfrente de Egipto que ha pasado el Mar Rojo. Es la historia del poder de Dios que transforma la muerte en vida, las tinieblas en vida, en luz. Aquello que nosotros despreciamos como glorioso, podríamos decir, porque siempre nosotros tenemos la imagen de un Dios todopoderoso, un Dios tan grande, un Dios
temible, potente, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo Dios va actuando, y justamente hago referencia de esto porque todos estos términos, Zabulón, Neftalí, están ya referidos en el libro de los jueces. Esta es la proclamación del inicio del ministerio de Jesús, según Mateo, en contraste con el arresto de Juan el Bautista, porque es un momento triste. Mientras viene arrestado Juan, Jesús se pone en misión. El final de la misión de Juan no es el final, sino más bien el inicio, ¿no? Como muchas veces parece en nuestra fe, que aquello que parece el fin en realidad es el inicio. Jesús va a predicar en el territorio de Zabulón y Neftalí para cumplirse lo que ha dicho el profeta Isaías. Este camino del mar, más allá del Jordán, Galilea del pueblo. Galilea significa circundante, no alrededor, el lugar circundado de la gente. Sí, sacar de nuestra cabeza un Israel compacto, uniforme. Israel que estaba en ciudades divididas, pero siempre tenía este sentido de no compartir un poco, no mezclarse con los paganos. Y es solo Jesús que va más allá, no, es solo Él que va, digamos, abre las fronteras de lo que tenía el pueblo hebreo. Este lugar de convivencia con los paganos, ¿no? Región de sombra y muerte, camino del mar, es decir, prácticamente ir hacia el Mediterráneo, yendo desde el oriente, era como una depresión montañosa que llegaba hasta ahí, el mar muerto. Era fácil arribar, allí pasaba mucho, un camino muy complicado. Es ahí que va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero es ahí, en aparentemente promiscuo, disculpen que llame promiscuo, el término es para que damos y pongamos fiel énfasis en dónde va Jesús, ¿no? En aquel lugar promiscuo en medio de tantos paganos, tantas cosas que se parecía incluso a la Babilonia donde fueron deportados los israelitas en su tiempo. Es ahí donde se encontró, recordemos el pueblo de Israel en Babilonia, en el exilio es donde encuentran su memoria, la liturgia en la palabra, ¿no? Encuentran en pocas palabras a Dios, es ahí, en el momento del dolor, de la tristeza. Rompe todos los paradigmas de nosotros, ¿no? Que pensamos que Dios está ahí, donde está todo lo mejor, la riqueza, la grandeza. Y al contrario, Dios nos invita a reconocerlo justamente ahí donde a veces la llaga duele, donde hay lágrima, ¿no? Es ahí, lugar que parece de tinieblas, donde aparece la luz. Es ahí donde está, esta luz se manifiesta con Jesús, que inicia a predicar, conviértase, porque el reino está cerca. ¿Qué significa esta llamada a la alegría? Digo alegría porque yo creo que es así, ¿no? La conversión, la luz. Conversión es ir más allá del pensamiento, según el término utilizado de Mateo. Abrirse a otra forma de pensar, liberarse de la propia visión, porque el reino de Dios está cerca, no está lejano. Creemos que nuestra salvación es muy utópica, es muy teórica, muy abstracta, muy sentimentalista, muy idealista, lejana, pero en vez está a un paso. Estamos todos a un paso del reino del cielo. El reino para todos nosotros es muy cercano. Tantas veces es solo una cuestión de conversión, es lo que está diciendo, una conversión de corazón. Es ser verdaderamente felices, es buscar el bien que solo Dios nos puede dar. Pedro y Andrés son los primeros llamados. Jesús los ve y les dice, vengan detrás de mí, los haré pescadores de hombres. No les dice de empeñarse, de sacrificarse, de ser valientes, solo les dice que lo sigan. Lo que es anunciado es la obra de Dios. A veces somos tristes, estamos en las sombras, en las tinieblas, hemos perdido la alegría porque no vemos que el reino de Dios es muy cercano a nosotros, porque pensamos que nosotros deberíamos hacer todo. Pensamos que somos nosotros los que debemos salvarnos. Pensamos que nosotros debemos resolver nuestros problemas, pero en vez es Dios quien resuelve nuestros problemas. Dios aparece en nuestra Galilea de la gente, en el día a día de nuestra vida. Aparece en nuestras confusiones, en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades. Aparece en nuestros caminos promiscuos, utilizando el otro término que había dicho. Aparece en nuestras lágrimas, aparece en nuestras enfermedades, aparece en la pérdida de un ser amado,
aparece en nuestra vida y es Él el que hace una cosa. Aquí solo se trata de seguirlo, de andar, ver aquello que Él puede hacer. Sí, ponernos atentos. Tanto tiempo debe Pedro comprender esto, que no es él el que debe hacerlo todo. Debe dejar que Dios cumpla en él aquello que lo ha dicho. Es una obra larga, articulada, aquello de salir de su centralidad de vida de parte de Pedro. Pedro es llamado e incluso pasa por la caída, por las tinieblas, que es la traición, el negar, pero que será iluminado del perdón de Cristo. Y es ahí donde él llega a ser pescador de hombres, como Zebedeo. Para salir de las tinieblas, debe salir del propio ámbito familiar, para convertirnos y salir de nuestro sistema mental y llegar a ver la gracia y aquel paso. El corazón puede hacer el paso hacia el reino. Debemos salir de la zona de competencia paterna, un poco posesiva, de la infancia, de la casa paterna, de la zona de su propia interpretación de sí. Todos los que quieren entrar a la luz, debemos salir de nuestras propias visiones y entrar en aquello que Dios piensa de nosotros, entrar en aquello que Dios puede hacer con nosotros. Y es esto lo que hace la palabra de Dios. Arriba nuestro corazón, llega a nuestra intimidad y nos da la clave para abrirnos al reino, que es cercano, no lejano. Y esto debería ser una alegría. Muchas de las veces escuchamos el reino de Dios está cerca y pensamos en algo terrible, en fuego, se destruirá el mundo, se acabará todo. No, al contrario, debe ser alegría porque en pocas palabras nos está diciendo Dios está con nosotros. Tomando ya las palabras del viento del tiempo de Navidad, Dios está con nosotros, se ha hecho con nosotros, ha entrado en nuestra vida y Él transforma nuestro corazón. La conversión ni siquiera es posible por nosotros, la conversión es solo gracias a Dios. Esto ojalá nosotros lo pudiéramos entender. Sí, ahora interesante es ver si ustedes van al mar y van a ver los que pescan, los que van a pescar siempre es en la noche. No es en el día que pescan. Los pescadores van en la noche. Y no solo para que nosotros miremos el momento físico, espacial, sino para que digamos que Dios es capaz incluso de ver en la noche de nuestra vida, es capaz de ver en la noche de nuestras crisis, es capaz de tocar el misterio de lo más profundo de nuestro ser, es capaz de tocar nuestros traumas, es capaz de tocar nuestras lágrimas, y no para señalarlas, no para aplastarlas, no para lastimar, sino para transformarlas, para sanarlas, como decía al final del Evangelio. Solo Dios es capaz de llegar a lo más íntimo de nosotros, de nuestros gozos y de nuestras penas, de algo que nadie tiene el derecho de entrar. Y es ahí donde vemos reflejado a estos dos hombres, ¿no? Que están pescando, dice, es decir, es la noche. Y no solo noche, como he dicho, en tiempo físico, sino también posiblemente la noche de su vida, la noche oscura, crisis de la fe, de la duda, del dolor, de las lágrimas. Y solo Dios es capaz de ver para abrazar y transformar. ¿Sí me van escuchando? Siento que en computador estoy hablando solo, pero sí, ¿no es cierto? Sí, padre, muy bien. La historia de Dios es una historia que se une con aquella del ser humano, del hombre y la mujer. Las cosas de Dios no son abstractas, son cosas que tocan en primera persona a cada uno de nosotros. Aquello que Dios hace es el fondo de la crónica que todos vivimos. Es así también para Juan Bautista, quien se encuentra en sus últimos días de vida, está en prisión, será llevado a muerte. Es difícil reconocer el signo de Dios frente a estos eventos. Aquel que ha estado anunciando, preparando el camino, aquel que aparentemente tendría que tener el premio, el gozo de todo lo que se ha sacrificado, está en una situación de dolor, en una situación de muerte. Es llevado a muerte. Es difícil reconocer el signo de Dios frente a estos eventos, pero el camino de la fe es creer que la luz y la oscuridad no están compuestos. El fondo de cada oscuridad, y en el fondo de cada oscuridad, Dios ha escondido una luz. Yo y me fui en la resbaladera hasta el azul. Me resbalé. Hasta el azul.
Por Bueno, favor, controla los micrófonos. es difícil reconocer el signo de Dios frente a estos eventos, pero el camino de la fe es creer que la luz y la oscuridad, como les decía, no están contrapuestos, sino que posiblemente ahí en el fondo de cada oscuridad, Dios ha escondido una gran luz. Muchas veces no está en la vida de Juan, por ejemplo. Jesús oyó que Juan está en prisión, se encuentra en Galilea y de ahí comenzó a predicar. De una parte pareciera temer lo que está pasando. Sí, Juan está ahí, está por morir. Pero de otra parte parece que debe hacer algo en primera persona. Parece casi que muestra la verdad, la doble actitud que hay en el corazón de cada hombre. La humanidad tiene miedo, pero también la capacidad de transformar una en situación negativa. Es como si Jesús quiere decirnos que a veces no podemos evitar que pasen cosas injustas, pero a partir de esto debemos decidir ser mejores. Sí. Nosotros, cuando vemos situaciones difíciles, situaciones dolorosas, cuando vemos situaciones que a veces uno no entiende, no se explica, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo? Yo toco siempre estos puntos porque creo que todos lo podemos vivir en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué vivo esta crisis? ¿Por qué mi hijo, mi hija es rebelde? ¿Por qué no los entiendo? ¿Por qué mi esposo, mi esposa estoy? ¿Por qué he perdido a un ser amado? ¿Y cómo puedo ver ahí en ese dolor cuando me han diagnosticado cáncer, cuando me han dicho algo terrible? ¿Cómo puedo ver en esa oscuridad algo de luz? Entonces, nosotros de ahí, en medio de aquello que pareciera ser injusto y terrible, ahí estamos invitados a ser mejores personas, comenzando a tomar decisiones en primera persona, yo. Paradójicamente es algo que vive Juan, en donde Jesús inicia a realizar públicamente su ministerio. Hay palabra cuando toma nuestra existencia. Mateo será quien nos habla, ¿no?, de esta llamada de 4 discípulos. Y entre ellos estamos también cada uno de nosotros. Estamos invitados a comprender que una luz se ha abierto en nuestras vidas, comprender y seguirle. Jesús, luego de ser bautizado en el Jordán por Juan, donde se manifestó la gloria de Dios que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De ahí irá la predicación pública que durará, de acuerdo a la tradición, 3 años. Neftalí y Zabulón, donde Isaías dirá que en las tinieblas vendrá la gran luz. Y es Jesús la luz. Llega el reino de Dios. Jesús llega a esta tierra de tinieblas, llega a nuestra tierra, es decir, llega a nuestro corazón. Vivimos tantas desilusiones, rompemos tantas amistades, vivimos tantas frustraciones, tanto que nos destruye, la muerte que nos separa de nuestros seres queridos. Pero también las cosas bellas pasan muchas veces en las tinieblas. Jesús viene para iluminar, para dar una luz que abre un horizonte, abre los ojos. Hemos dicho constantemente, y hay que decirlo, no, la muerte no ha vencido, las enfermedades no han vencido. Si la actitud de una persona, incluso a veces nos es dolorosa, las actitudes de las personas más cercanas, más íntimos, nada de eso ha vencido. Ha vencido el Hijo de Dios, ¿no?, que es la verdadera luz y que nos invita, creo, esto es un análisis, pero espero que no me condenen, ¿no? Creo que es un hombre que nos invita a nosotros a tener compasión y caridad. Creo que esa fue toda la misión de Jesús. A veces nosotros vemos inmediatamente lo externo. Los hijos que cuando ven a los padres que se enojan, que ponen reglas, que dicen tal hora tienes que estudiar, y los hijos siempre se mueren de ira, así que me molesta tanto y esto, este otro. Vemos solo lo inmediato que los padres exigen, se enojan, etcétera. No tenemos caridad, es decir, es un padre, una madre que está sufriendo, tal vez un padre, una madre que tiene traumas, tal vez no pasó el día bien, y así también con los hijos, y así con cada persona que encontremos. A veces no se justifica lo malo, ¿no? Pero a veces decimos personas que nos han hecho daño y nos quedamos en el daño y no nos permite abrirnos al perdón como Jesús, porque tal vez hay personas que actúan negativamente porque tendrán traumas, tendrán llagas, tendrán dolores, tendrán situaciones difíciles, lo habrán tenido, que como decía al inicio, solo Dios conocerá la profundidad
en así como estos dos primeros llamados, ¿no? De Pedro, que ve ahí en la oscuridad, ¿no? Que son pescadores, que solo Dios puede llegar a lo más íntimo de nuestro ser. Entonces aquí estamos nosotros también invitados a comprender esto, ¿no? Invitados, como decía ya Pablo en Primera de Corintios, invitar a los cristianos a no vivir en la discordia. Cuando vivimos la comunión en donde estamos, si es en la familia, si es en la comunidad cristiana, si es en la parroquia, podemos decir que hay algo de luz porque hay paz, hay esperanza, porque se crea esa comunión. La verdadera luz la trae Jesús. Abandonar nuestra vida a su voluntad y así todo lo que hagamos llegará a ser luz. La Jesús ¿no? La misión de Jesús se pone en Galilea, la Galilea de la gente, región con población muy étnica, no eran muy consideradas porque los hebreos definían su cultura religiosa y no se mezclaban. Jesús habita aquí, lugar de diferencias y conflictos. Jesús anuncia el reino en un contexto complejo y complicado del ser humano, parte de una región despreciada. Jesús toma la decisión de Dios, no tanto de formar su grupo cerrado y defenderlo, sino de ir en aquellos considerados lejanos y olvidados. Parte desde la periferia. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Así debe ser la iglesia, no cerrada, sino abierta al mundo, que muchas de las veces caminan en las tinieblas. Debemos ser, como en palabras del Papa Francisco, una iglesia en salida, sí, para decir lo que Jesús nos habla de la misión. La iglesia debe abrirse al mundo. No significa que el mensaje evangélico debe ser anticuado en exigencias del tiempo, entre comillas. Tanto es así que Jesús inicia con una palabra. Muchos saben inmediato cambiar de vida, mejorar porque Dios está pegado, pero hay que considerar otra interpretación. Podemos decir, el reino de Dios se ha hecho cercano, por esto conviértase, es decir, ser acogedores. Jesús pide un cambio de mentalidad, esto es conversión. Los hebreos que su propia historia habían experimentado la dominación de los enemigos, esperaban un liberador, alguien que pudiera instaurar el reino en la tierra, destruyendo a los enemigos. Era el pensamiento también de Juan Bautista. Por ello, cada árbol debe ser cortado y llevado al fuego. El Mesías debería haber cambiado el aspecto del mundo radicalmente, llevando justicia, paz. Jesús ve que el reino está cerca para todos, pero debemos convertirnos todos, porque el reino del cielo no se establecerá con la fuerza, con la guerra, no es cuestión política, sino será una realidad que se establecerá en cada uno de nuestros corazones. Es bello que inicie Jesús su misión no solo, sino pidiendo colaboradores, pidiendo colaboración. Dios salva al hombre, al ser humano, se hace cercano, pero lo hace con la ayuda del hombre, lo hace con la ayuda de cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿qué es ser discípulo? ¿O cómo ser discípulos? El discípulo es aquello que pone al centro la persona de Jesús, lo ama y por ello cree, porque sabe que la palabra de Jesús es verdad. Nos dirige positivamente en el modo más alto de nuestra vida. Vivir el evangelio no es para él miedo o satisfacción de Dios, sino para vivir una vida plena. Sí, no es que nos invita a la conversión porque sea algo de satisfacción a Dios, porque tenemos que tener miedo al castigo. No, la conversión es sobre todo para nosotros mismos, para poder vivir, como decía, una vida plena. En el Evangelio Dios llama a dos, hay dos, es decir, no es uno, ¿no? Es el preludio de la fraternidad en la iglesia y la misma humanidad. Es decir, es una exigencia implícita en la naturaleza del hombre, vivir por el prójimo. En el reino de Dios habrá solo hermanos. Ser discípulo significa ser pescadores, llegar a ser pescadores. Llegamos a ser participantes de aquello que ante todo quiere el mismo Dios, pescar a todos, ese es el término, a todos los hombres. No es yo soy de la iglesia y ya voy a misa y ahora sí estoy libre y ahora sí estoy salvado.
Ahí empieza nuestro desafío, el desafío de ir donde todos, a todos los rincones del mundo. Llegar a ser una pequeña luz. Sí, la luz jamás se va a apagar, he dicho siempre esto. La luz que es Cristo jamás se va a apagar. Pero nosotros tenemos que ser rayos de esa luz con nuestro buen testimonio de vida ahí en el lugar donde nos encontremos. Liberar a los otros de las tinieblas, de la mentira, del engaño. Ser pescadores es dar una mano a Dios a salvar al hombre de la sombra del mal que a veces se enfrascan y habitúan en la vida. Ahora, como es normal esto, todos lo hacen. Pareciera ser que está entrando en el ADN del ser humano que el pecado es lo más normal y bueno, se está habituando. Eso es nuestra misión, decir, no, no es así, porque eso a quien hace daño es a uno mismo, a quien destruye es a uno. El Señor ilumina con su palabra porque nuestra alegría sea multiplicada, nuestra felicidad sea aumentada. Conviértase. Conversión no es la causa, sino el tocar la luz de Dios. La conversión, lugar donde vamos a encontrar a Dios. Esta es la hermosa noticia. Yo quiero que nos alegremos cuando escuchemos siempre en Eucaristía, cuando hagamos una lectura, una reflexión de la palabra de Dios, cuando escuchemos el reino de Dios está cerca. No nos asustemos, no tengamos miedo. Al contrario, gocemos de decir que todo lo que yo pueda estar viviendo, de todo lo que yo pueda estar sufriendo, de todas las lágrimas y de todo eso, la alegría de que Dios está cerca. Tenemos que cambiar la lógica. Ven donde el cielo es más azul, donde el sol es más abrigado, donde las personas son más sanas. Cambiar la visión del todo. De Nazaret va a Galilea, como decía, un lugar muy concurrido. Ya Isaías 4 dirá, la voz del Mesías resonante al final del camino. Estas regiones al oriente del Jordán, el límite con Siria y Fenicia. No es menor todos los lugares que hemos leído, ¿no? De sí, para cimentar y fundamentar que de hecho había muchos paganos. Aquel pueblo en medio de las tinieblas del pecado. Cristo es la luz porque anuncia el reino. Jesucristo estaba solo, pero la afluencia de todo el pueblo exigía que fuera ayudado en su ministerio. Por eso comienza a llamar a los primeros apóstoles y nos comienza a llamar a cada uno de nosotros desde nuestra misión en la familia, la misión en el trabajo, la misión en el lugar donde nos encontremos. La escritura sintetiza el apostolado diciendo que iba por toda la Galilea, enseñando, predicando la nueva ley, sanando, curando a los enfermos. La fama de estos prodigios se esparce hasta la Siria. Mucha gente lo comenzó a seguir de muchos lados. La palabra es la luz según la sabiduría rabínica. La Torá es la luz porque es capaz de romper las tinieblas del mundo. Se ha de acordar del pregón pascual, ¿no? Esta hermosa frase cuando se hace el pregón pascual, el esplendor del rey destruyó las tinieblas, ¿no? Las tinieblas del mundo. Dios ha visto las tinieblas que envolvía a Abraham en su peregrinar sin un hijo, el sufrimiento de no tener un hijo, el linaje. El Padre ha visto las tinieblas en las cuales estaba el pueblo esclavo en Egipto, tinieblas del pueblo muchas veces oprimido en el exilio, las tinieblas ahora de la Galilea, las tinieblas de las situaciones de las cuales nosotros vivimos. Tinieblas significa no haber discernimiento, ser ciegos aún teniendo los ojos abiertos. Las tinieblas en la oscuridad más total es la experiencia que todos tenemos. ¿Por qué está pasando todo esto entonces? No tenemos palabras. Habiendo cerrado a causa del pecado, creyendo más bien al demonio de que nosotros podemos ser como Dios, hemos perdido la palabra, hemos cerrado los ojos a la palabra, cerrado nuestros oídos a la escucha de la palabra. En estas tinieblas, Dios ve que solo hay una posibilidad, una nueva creación, que de nuevo la palabra creará de manera definitiva el bien y transformará la muerte en vida. De la incapacidad de entrar con alegría y paz en la propia vida, en los hechos de la propia vida, Dios será el único capaz, por medio de su Hijo, entrar en lo más íntimo de nuestro ser. Todos tenemos necesidad de la palabra auténtica, verdadera palabra, definitiva, la de Cristo. La palabra que se ha hecho carne. Jesús pasa también hoy en nuestra tierra, donde centramos los oídos, en esta tierra vara por nuestros pecados, nuestras infidelidades, por nuestros enojos, por nuestras incomprensiones.
En esta tierra de mentira de nuestros corazones es donde viene con amor Cristo. La palabra llevada finalmente a la cruz. La nuestra es palabra que no sabe explicar los eventos dolorosos, la muerte del inocente, los desastres naturales. La palabra humana no puede explicar. La palabra humana es verdadero silencio. Si no hay oídos y corazón capaz de escuchar el silencio de Dios como su palabra, la palabra de Cristo que conoce nuestro rostro, si no hay esta capacidad de abrirse, no podremos sentir esa transformación, esa conversión que Dios hace en nuestra vida. La palabra que ilumina las tinieblas no explica nuestros dolores. La palabra que ilumina las tinieblas no explica nuestras lágrimas. Es una lógica carnal, sino se explica a la luz de Cristo crucificado. Siempre hemos dicho, nosotros tenemos muchos ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué esta situación difícil? Y he dicho siempre, la única respuesta, creo, ¿no? Que Dios nos daría es, en esos momentos duros, mira la cruz. Si tenemos por ahí una cruz y nos tenemos situaciones complejas, miremos siempre la cruz. Siempre a veces le pedimos respuestas a Cristo, a Dios. Decimos, ¿por qué? Yo me acuerdo siempre, algunos tal vez se escandalicen cuando digo Dios llora, ¿no? Recordemos la misión, como decía por Juan Bautista, se bautiza a Jesús, y para Marcos es que el cielo se rasga, no que se abre, ¿no? Marcos dice se rasga, porque rasgar significa que no se volverá a cerrar, ¿no? Y se rasga, digamos, se puede decir ese abismo, ¿no? Y se da apertura por Cristo. Y esa voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, ¿no? Es un momento de gozo de Jesús, ¿no? Porque es un momento en donde Jesús está por empezar justamente su misión pública y es un momento de decir, el reino de Dios está cerca, el gozo, la alegría. Después, acuérdense de la transfiguración y en sí, en los midrash judíos, para decir algo de transfiguración, dicen que la transfiguración es el rasgar de la luz que va más allá de la simple luz física. Y también ahí el rasgar de la luz, una voz que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Un momento de resplendor, ¿no? De luz de Jesucristo. En ese momento de bautizo, en ese momento de la transfiguración, Jesús que escucha a su padre que le está diciendo, en pocas palabras, tú eres mi hijo amado, yo estoy contigo, te amo. Sí, sintamos eso. Pero recuerden en la cruz está Cristo y algo se rasga, ¿sí se acuerdan? Que es el velo del templo. Entonces vemos el rasgar del cielo, el rasgar de la luz y el rasgar del velo del templo. Y Jesús que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hay palabras. El Padre no responde. Le responde en el bautizo, momento que va a dar paso al inicio de su misión pública de Jesús, momento de gozo. Le responde, le habla, mejor dicho, en la transfiguración de luz, de gozo. Pero en el momento doloroso de la vida de Jesús, el momento que está muriendo, Dios no le habla. Y uno puede decir, a uno le pasa tal vez eso, ¿no? Tengo salud, gracias Señor. Tengo trabajo, gracias Señor. Y cuando estoy mal, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me escuchas? Y de hecho, una de las respuestas que se dice, ¿no? Es porque el Padre llora, Dios llora. Cuando uno quiere llorar, le hace el nudo a la garganta, ¿no es cierto? No puede hablar, no puede decir nada. Y todas las expresiones del terremoto y todas las expresiones de un padre que está llorando, es para decirnos, el reino verdaderamente está cerca. Es Dios quien ha entrado en nuestra carne, en nuestra vida, porque nuestra fe nos lleva justamente a comprender este inicio de la misión de Jesús, es decir, lo más imposible. Uno puede decir, lo más imposible sería que el milagro de curar el cáncer, lo más imposible sería de que tapara, qué sé yo, un volcán que esté erupcionando y que no, el milagro de esto, y pensamos siempre en eso, pero lo más imposible que deberíamos maravillarnos, creo yo, es cómo es posible que este Dios haya decidido entrar en nuestra carne, entrar en nuestras lágrimas. Eso es lo más imposible. Haya decidido el Hijo encarnarse, hacerse parte de nuestra vida, compartir nuestros sufrimientos. Y esta es la experiencia. Tenemos necesidad de la palabra auténtica, verdadera, definitiva, la de Cristo, la palabra que se ha hecho carne. Jesús también hoy pasa en nuestra tierra,
donde a veces cerramos los oídos, cerramos nuestra fe, la palabra llevada a la cruz. La nuestra es palabra, como dice, que no sabe explicar los eventos. Ahí en Cristo crucificado está la respuesta, porque Dios ya no tiene más que decir. Veamos siempre la cruz cuando haya situaciones fuertes. Y la respuesta que Dios nos dará, ahí está mi respuesta. Ya no tiene nada más que decir. Nos lo ha entregado absolutamente todo. Esa palabra que se hizo carne impregnada en la cruz. Jesús pasa y comienza su misión desde el puesto más infectado de la oscuridad, de la mentira, el engaño, de nuestra vida sin respuestas, sin palabras, para anunciar su palabra, su cruz, su Pascua. La iglesia anuncia el Cristo. Tener miedo no al que mata el cuerpo, sino el alma, decían ya las lecturas. El demonio busca ese miedo carnal. Quiere que busquemos al Dios que castiga, que condena. Quiere que veamos a Dios como si fuera el malo, aquel que ha provocado las enfermedades, ha provocado la muerte, me ha quitado un ser amado. Mentira. Nada de eso ha creado Dios. Dios se ha hecho con nosotros. La iglesia anuncia el Cristo, ¿sí? Juan está en prisión y así Jesús inicia el anuncio del evangelio en un momento de dificultad, porque Juan obviamente es un momento duro, es momento de dificultad y es en ese momento que inicia su misión. Pareciera paradójico, ¿por qué no vas a ayudar a Juan? ¿Por qué no vas a liberarlo? ¿Por qué no vas si él te ha preparado el camino? Y no, Jesús empieza su misión justo cuando está ahí muriendo. Y de hecho, decimos, si la semilla no muere, ¿no? Habíamos visto la anterior semana en uno de los días esta lectura. Y va allá en lugar de paganos, lejanos de Dios, lugar de tinieblas, y ahí llega la luz. En las tinieblas de nuestro corazón llega la luz. Estamos llamados a convertirnos al gozo, porque Dios se ha hecho cercano, se ha hecho uno con nosotros, se ha hecho solidario con nosotros, ha dado la vida por nosotros. Cada sufrimiento humano, cada sufrimiento que podamos tener, lo ha hecho su propio sufrimiento y lo ha asumido desde la cruz. Dios se ha hecho cercano y este es el motivo de nuestro existir. Y este debería ser el motivo de nuestra alegría, el motivo de nuestro gozo y el motivo para la conversión. Dios está en lo más íntimo de nosotros, dirá San Agustín. Estamos llamados a cambiar nuestro pensamiento. Llama a los 4 primeros discípulos en sus propios. Son pescadores. Invita. Él va adelante. Muchas veces nosotros queremos ponernos adelante de Cristo para que sea Jesús el que vaya tras nuestro. Queremos decirle a Jesús lo que tienes que hacer para mi vida porque eso es mejor para mí. Tienes que ponerte tú detrás de mí, es decir, yo me pongo al frente, entonces tú tienes que hacerme este milagro, tienes que curarme, tienes que darme esto, tienes que darme trabajo. De lo contrario, pienso que Dios no está conmigo. Y aquí nos dice, no, nosotros nos ponemos a seguirle al maestro, ¿sí? Él está delante. Camina, es necesario caminar, es necesario la luz, la lámpara, es necesario que tengamos la luz que ilumine nuestros pasos y esta luz es su palabra. Sí, es su palabra, palabra que ilumina nuestro camino de fe. El camino de Dios nos lleva a la seguridad, a la verdad, a la vida. Nos hará pescadores de hombres. El encuentro con Jesús no ha cancelado lo que ellos eran, sino que los ha hecho más grandes y plenos en su sentido de sus vidas, del lago al mundo, de peces a los hombres, pescadores cambiados profundamente, ya no peces en el lago de Galilea, sino pescadores de hombres hasta el final de la tierra, hasta los confines del orbe. Jesús respeta lo que son, ser pescadores. Dios no cancela la libertad humana, pero la dirige a un bien mayor. Nos llama a colaborar con Él. No nos presiona, no nos insiste. Recordemos cuando va donde la samaritana y le dice, dame de beber. No le dice Jesús primero, yo soy la fuente de agua viva. No, no. Le dice, le pide primero, dame de beber. O en la cruz, tengo sed. Sí, Dios respeta nuestra libertad y pide nuestra donación. Libremente respondemos con nuestra fe. No nos presiona, no nos obliga, sino que respeta nuestra libertad para que con gozo podamos seguirle. Esto es importante. Sí, Dios por eso no les cancela. Este es el mensaje universal de la palabra de Dios.
que vemos también en Isaías 8, anuncia la luz. De hecho, es como casi textual, ¿no? Lo que dice Mateo y lo que dice Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas, dice, en tinieblas ha conocido la gran luz. Y Mateo lo aplica a Cristo. Es él el que anuncia la salvación, Cristo. Mateo inicia la actividad pública de Jesús en Galilea. Juan Bautista ha sido ya arrestado, quien era la prefiguración de los profetas. Jesús habitará en Cafarnaúm, región de Galilea. ¿Y por qué no fue en Jerusalén? La pregunta, ¿no? El centro del judaísmo. Sí, ahí hubiera sido más, digamos, emblemático, más grande. Por el contrario, Jesús baja a Galilea, un lugar del mesianismo universal, una tierra abierta al mundo. Después vemos cómo Jesús llama también a otros dos, que dice que estaban remendando, sí. Vemos a Pedro primero, a los dos primeros, sí, Pedro y Andrés, que están pescando, es decir, en la oscuridad de la vida también, de nuestra vida, Dios nos conoce y nos llama. Después está Santiago y Juan, que están con su padre, pero que están remendando las redes. Si ustedes van a las orillas del mar, van a ver remendando en el día, sí, o sea, Dios nos sigue llamando incluso en el día de nuestros gozos, de nuestras alegrías. Conviértase y crea, el reino de Dios está cerca. Conversión del corazón, porque el reino está ya en medio nuestro. 4 pescadores, 2 grupos de hermanos, los primeros 2 Pedro y Andrés, los otros 2 Juan y Santiago. Jesús es quien ve a estos 2 primeros discípulos en sus propios trabajos y los llama. Ellos lo siguen, lo dejan todo. Y esa es nuestra misión. Así que para que no se aburran mucho, voy a terminar justamente con eso, ¿no? Conviértase. Una conversión, como he dicho, convirtámonos, no me voy a excluir, obviamente, a todos. Una conversión que no es dada por nosotros, sino que la es dada por Dios en cada uno de nuestros corazones. Está cerca y esa es la alegría. Se ha hecho cercano, se ha hecho parte nuestra. Sí, quitemos a veces esa visión demasiado dramática, ¿no? De decir un Dios que se está acercando y ahora sí que pasará. No, se ha hecho cercano y ya se ha hecho cercano. Está en lo más profundo de nuestros mares, de nuestra fragilidad, de nuestra miseria, de nuestras llagas, de nuestras lágrimas y sonrisas. Estamos invitados también a seguirle y seguirle con nuestro testimonio de vida. Eso tenía, disculparán faltas, todo eso había hecho así rapidez, como dicen, y bueno, así con estas pequeñas pinceladas de este pedacito del Evangelio, eh, agradezco mucho la reflexión y sobre todo que yo mismo me voy refrescando. Espero que no se hayan dormido. Gracias.